Buenos días, soy el profesor Luis Vindas. Hoy vamos a trabajar con el tema de la homotesia, en particular el cálculo de segmentos en dos figuras homotéticas. Considere las siguientes figuras homotéticas. El triángulo FEG se obtiene al hacer una homotesia del triángulo CBA. Y las medidas de los segmentos DC corresponde a 4,2 centímetros, DF corresponde a 5,25 centímetros, AC corresponde a 7,2 centímetros y EG corresponde a 5,625 centímetros. Determine la razón de homotesia y las medidas de los segmentos GF y AB. En este caso, la homotesia presentada es indirecta, ya que el foco D está en medio de ambas figuras. Para determinar el valor de la razón de homotesia, se necesitan las medidas de dos segmentos respectivos. En la figura dada, los segmentos respectivos corresponden a los determinados por el foco D, que serían el segmento CD y el segmento FD. Ahora se plantea la equivalencia para la razón de homotesia, que sería menos FD entre CD. En este caso utilizamos el signo menos, ya que la homotesia es indirecta. En el numerador de la expresión se coloca la medida del segmento homólogo o imagen, y en el denominador se coloca la medida del segmento del triángulo original. Entonces, con las medidas presentadas en la figura, se tiene que la razón de homotesia corresponde a menos 5,25 dividido entre 4,2. Y eso nos da un resultado de menos 1,25 para la razón de homotesia. Para determinar los segmentos solicitados, se procede de la siguiente forma. Si se tiene la medida de un segmento de la figura imagen u homóloga, en este caso EG, que mide 5,625 centímetros, se divide este valor entre la parte positiva de la razón de homotesia para determinar la medida respectiva en la figura original, que corresponde a AB. Entonces, AB va a ser igual a dividir la medida de EG entre 1,25. Eso es equivalente a 5,625 dividido entre 1,25, y eso nos da un resultado de 4,2, que es equivalente a la medida de AB. Finalmente, si se tiene la medida de un segmento de la figura original, en este caso AC, que mide 7,2 centímetros, se multiplica por el valor positivo de K para determinar la medida del segmento respectivo en la imagen o figura homóloga. En este caso, GF va a ser igual a 1,25 por la medida de AC. 1,25 por 7,2
eso nos da un resultado de 9 centímetros que corresponde al segmento GF que mediría 9 centímetros. Hasta pronto.